Teniendo en cuenta este concepto, nos dice que la zoocría como tal es el mantenimiento, cría, fomento y o aprovechamiento de especies de la fauna silvestre de manera ex situ, manteniéndolas en un área claramente determinada con fines científicos, comerciales, industriales, de repoblación o de subsistencia. Esto es lo que dictamina la Ley 611 del año 2000, en su artículo 3, aquí en la Constitución colombiana, en donde establecen las normas y parámetros las normas mínimas que se deben tener en cuenta a la hora de construir. Ya siendo más prácticos, el tamaño, las dimensiones con el que se quiera partir para la construcción de un mariposario, pues viene determinado pues por lo que se vaya a tener dentro del mariposario. Entonces, ¿qué es un mariposario? Son construcciones encerradas, aquí viene una parte importante, que son con zarán, o es angeo, o es telamaya. Dependiendo de las particularidades de dónde se lo vaya a construir, es este tipo de elementos que se va a utilizar. De acuerdo al lugar, debe tenerse en cuenta algunas condiciones de humedad, temperatura, alimentación, que sea adecuado para la crianza y exhibición de mariposas y que recree lo más posible el medio natural de donde se van a dar las mariposas. En su interior se llevan a cabo actividades biológicas de las mariposas, donde se aparean, ponen sus huevos sobre las plantas y estos huevos y las orugas posteriormente son llevadas hasta laboratorios para continuar con el ciclo de producción. Aquí es donde se dan unas pautas de por qué crear un mariposario. Entonces, algunas razones fundamentadas es que le generamos a los productores campesinos el concepto de que el bosque representa un ecosistema único que puede ser conservado a partir de estas prácticas y que una vez que es conservado esto me va a representar una fuente de ingresos sin necesidad de destruir el bosque. Al contrario, se dan procesos de conservación del medio ambiente y esto nos lleva a evitar prácticas pues, que destruyan la naturaleza, como la quema, la tala de árboles, las fumigaciones y de alguna manera ayuda a mantener esa integridad ecológica propia de los ecosistemas. Una vez que se establezcan pues, como estos ciclos, también contribuye a la polinización natural del medio, ayuda ya estableciendo sistemas, por ejemplo, sistemas de huertas, sistemas de jardines, la polinización va a ser de una manera más natural y constituye una herramienta práctica para combatir pues, el tráfico de insectos, que es una tendencia que se ha venido manejando hace varios años y de alguna manera frena la amenaza de extinción de muchas especies que se comercializan ilegalmente. Sobre todo aquí en Colombia, recordemos que pues, especies de mariposas endémicas aquí en Colombia son 200, generalmente los coleccionistas apuntan a esas especies raras una manera de esto es generar ese fomento de conocimiento y esa conservación y un pie de cría con especies, puede ser con estas especies que son endémicas de Colombia. Siempre teniendo en cuenta la norma legal y pues todas las normas que se debe tener en cuenta. Otro aspecto importante de por qué crear un mariposario es que la inversión inicial es pequeña, requiere equipos sencillos y los materiales son disponibles en la zona, no son muy difíciles de conseguir. Para la construcción del mariposario siempre hay que tener los precedentes del lugar de donde se lo va a construir. Entonces algo importantísimo es tener en cuenta la ubicación geográfica. La ubicación geográfica alude a qué tan fácil va a ser el terreno para su construcción, si es un terreno plano, si es un terreno inclinado como aquí en Andoque, sus facilidades de acceso desde un punto a otro, ya sea desde la ciudad hasta el mariposario, dentro del mariposario los puntos de acceso, dónde está ubicado el vivero, por ejemplo, a qué distancia. La dirección que va a tener este mariposario es muy importante, la dirección, tener en cuenta dónde sale el sol y hasta
La direccionalidad a través del día, eso es muy importante para saber el porcentaje de incidencia de luz solar y la sombra y el porcentaje de sombra que se va a manejar. Continúa esto, pues conlleva que se tengan en cuenta las características climáticas de la zona. Esto se divide pues a lo largo del tiempo, qué etapas son secas, qué etapas son lluviosas, qué etapas son nubladas generalmente, y las características de microclima pues propias ya dentro del mariposario. Otro aspecto muy importante es la composición química de los suelos. Un estudio de suelos previo nos va a permitir saber cómo manejar las especies de plantas, sus características físico-químicas y de composición, su pH, su pH natural y el tipo de abonado que se puede utilizar. Otro parámetro importante es saber que una vez que se va a establecer en una zona el mariposario, es llevar un inventario de las mariposas que hay aledaño a la zona, porque pues lo que se pretende es recrear ese ambiente, es muy necesario llevar ese inventario de qué es lo que hay y cuántas especies voy a manejar dentro del mariposario. Una vez que establezco cuántas especies voy a implementar, nos podemos hacer una idea de qué tan grande puede ser el mariposario. Las características mínimas para un mariposario es, en área es de 6 metros cuadrados, 6 por 4, con una altura de 3.5 metros, son las características mínimas. Respecto a la forma del mariposario, debemos tener en cuenta que cada especie de mariposa tiene características y necesidades particulares. Entonces, un aspecto muy importante es evitar, dentro del mariposario, es evitar los ángulos rectos. Y los materiales y las recomendaciones para hacer un mariposario, el más importante, por ejemplo, aquí en Andoque, es que sea malla antiáfida, y también proporcionar un sarán verde en otros casos, que proporcione de alguna forma 50% a 70% de sombra y un sistema de riego de aspersión. Recomendaciones: no tener esquinas rectas que formen ángulos de 90 grados. En tal caso de que llegue a formar alguno en la parte interior, instalar una contraparte de tela malla de tal forma que las mariposas no se metan ahí y evitar que el deterioro de las alas. Mantener las plantaciones ordenadas por especies de planta. Esto nos obliga a una distribución espacial de las plantas, determinar qué especies nos van a dar sombra, qué especies van a ser las plantas hospederas específicas y en qué parte van a ir las plantas nectaríferas. Para su acceso es importante tener la doble puerta con sus aislamientos, la altura de estas y los caminos por donde se va a establecer el tránsito de las personas que van a recorrer. Una vez que ya tenemos establecido esto, vamos a las áreas de producción. El vivero, que es el más importante, uno de los más importantes, porque es donde se van a dar el área de trabajo de la zona de plantas hospederas, debe ser planificado con tiempo. Las especies, debe ser también haber un inventario de las especies que se va a tener, un estimado de en cuánto tiempo van a salir esa siembra, si va a ser por siembra de plántulas, esquejes, estacas. Y igualmente para las plantas nectaríferas, el encierro de adultas, que son las jaulas de cría ya como tal, las características mínimas de acuerdo a la especie, el laboratorio, que es donde va a contener el pupario, el encierro de larvas y el área de lavado. También se debe tener en cuenta otro aspecto, dependiendo de la zona. Aquí en Andoque, por ejemplo, se da la siembra en áreas abiertas y jardines por las características del lugar, en donde pues el abonado es otro aspecto importante, teniendo en cuenta qué es lo que se tiene alrededor de los polinizadores y de las posibles especies que pueden llegar. El vivero de plantas hospederas, el vivero en área cerrada también, se reproducen y se cuidan las plantas hospederas
que servirán pues para el alimento. Un ejemplo es que debe ser de en algunos casos debe ser de una sola planta específica. Por ejemplo, si vamos a trabajar con morfo, deberíamos sembrar o encerrar en ese lugar la planta hospedera específica como tal. Puede ser, para el caso de morfo, puede ser Macaerium, puede ser Onfocarpus o puede ser el maniforrajero. El área del laboratorio es muy importante, que debe estar dotado de una serie de estanterías para disponer sobre estas las cajas con las posturas y los frascos con larvas en los que se da el proceso de alimentación. Debe tener un cuidado y una asepsia profunda diariamente para evitar el desarrollo de enfermedades causadas por virus, bacterias u otros patógenos. Debemos tener claramente demarcado las áreas en donde se hará la disposición de los residuos, el área demarcada donde se va a disponer cómo nos vamos a deshacer de estos productos finales, que ya sea compuestos orgánicos o crisálidas que no salieron viables. El concepto es la construcción de la jaula de empupado, donde van a ir todas las crisálidas. Hay unas características o unos requerimientos mínimos, dependiendo de lo que se va a construir. Se requiere una tela, tul o angeo de encierro, varas delgadas de maderas y alambre que los atraviese. El tamaño estándar de una jaula de empupado es de 80 por 80 centímetros por 1 metro de altura. En su interior se colocan los soportes cruzados de alambre delgado para que de allí cuelgue la pupa. El trabajo de trasplantar pues, las crisálidas depende si se hace manualmente con silicona o si ya se atraviesa palos de madera, pues con alfileres. El vivero. Los objetivos básicos pues son cubrir las necesidades nutricionales de las plantas hospederas y nectaríferas. Características básicas, que todas donde se vaya a plantar debe haber una buena drenación, un buen riego, controlar los aspectos de calidad, de viabilidad en las semillas, por ejemplo. Se debe establecer un banco de semillas, muy importante para establecer esa línea del tiempo que vaya acorde mes a mes de qué es lo que necesito, para que no haya pérdidas al final de plantas que no vaya a utilizar. Entonces debe ser muy bien calculado a lo largo del tiempo. Esto me va a ofrecer unos costos razonables, entonces debe ir de la mano con todo el apoyo técnico, de la mano de un jardinero. Y siempre se debe considerar los aspectos fisiológicos de la planta. Si están al aire libre, si necesitan qué porcentajes de luz, de humedad, o si necesitan y la cantidad de riego que debe tener el abono. Entonces, aquí ya retomando, si ya tenemos cómo son las construcciones de los mariposarios, el aspecto más fundamental, ya una parte de apertura ya al público, son los tipos de mariposarios, según los objetivos a los que estén caminando. Familias más comunes que se reproducen en cautiverio. Cuando se reproduce en cautiverio hay que tener en cuenta la facilidad de la producción, pues una vez que se establece el ciclo, y para esto hay ciertas familias de mariposas que se prestan para estos ciclos de producción. Dentro de las familias más comunes que se reproducen en cautiverio, pues están las tres más principales, que son las familias Pieridae, que son Nymphalidae y Papilionidae. La clasificación de estas familias viene de una superfamilia que es la Papilionidea, que comprende, aquí en Colombia principalmente, comprende dos superfamilias, que es la Hesperoidea, mariposas nocturnas, y las diurnas, principalmente las Papilionidea, familias que le vengo hablando. Dentro de este complejo que forman cinco familias, se subdivide cada vez más. Generalmente en los mariposarios lo que se trabajan más que todo son las que están señaladas acá con maripositas, que son Papilionidae, subfamilia Papilioninae, Coleadinae, que son los piéridos, y ya generalmente se centran en Nymphalidae, las más principales, Nymphalidae, que entra dentro de Nymphalidae, y más aquí en Andoque, que me dio el trabajo de buscarlas, es Bibline, Nymphaline, Heliconine, Litomine, Morphine, Characine y Danaine. Este complejo se caracteriza por ser vistosas,
incluso para sus criterios de clasificación son a nivel morfológico, por su forma, sus colores, disposición de antenas, disposición de piezas bucales, pero para casos prácticos como los de nosotros, es centrarnos más que todo en su tamaño, su forma y lo más principal, color, que sea vistoso al público. Dentro del mariposario, ya su distribución, pues como lo mencioné en un principio, viene dada por su forma del vuelo, sus características de luz y su forma de alimentación y de reproducción.